Muy bien. Indica cuál de los siguientes cuadros no produce afectación de la audición. A ver, tapón de cerumen, sí, ¿no es cierto? Nos va a generar una hipoacusia de transmisión con ring negativo. La enfermedad de Meniere, sí, ¿no es cierto? Nos va a generar una hipoacusia de percepción neurosensorial con ring positivo, ¿no? La isquemia laberíntica, ¿no es cierto? También nos va a generar una hipoacusia que va a ser de tipo perceptiva, ¿no? Porque va a afectar al oído interno. El neurinoma del nervio vestibular, ¿no? El neurinoma del acústico, ¿no? Recuerden que inclusive el crecimiento puede generar compresión del facial a nivel del oído interno, ¿no? La neuronitis vestibular, en cambio, es una inflamación solo de la rama vestibular del nervio vestíbulo-coclear. Recuerden que la rama vestibular viene, ¿no es cierto? Se va a generar en las células ciliadas que van a estar tanto en los conductos semicirculares como en el utrículo y el sáculo, que van a contener dentro de una sustancia amorfa los otolitos, que nos van a orientar en el equilibrio, ¿no? Y estas terminaciones aferentes van a ir a formar lo que se llama la rama vestibular del nervio auditivo. O sea que tiene que ver con el equilibrio. A diferencia de la rama coclear, ¿no es cierto?, que viene del caracol, que es la que forma la parte auditiva del nervio vestíbulo coclear. Entonces tenemos una rama coclear que viene del caracol y una rama vestibular que viene de los conductos semicirculares, del utrículo y del sáculo, que nos da el equilibrio. Entonces la neuronitis del vestibular es una afección propia de esa rama. Entonces no va a generar trastornos, no va a generar afectación de la audición, más sí trastornos en el equilibrio, ¿no? O sea, vértigo. Entonces, esto es lo que decíamos, ¿no? Esta es la rama, estos son los conductos semicirculares, ya, este es la cóclea. Dentro de este está el utrículo y el sáculo, ¿no? Y este es el caracol. Entonces, dentro de estos conductos semicirculares, perdón, este es el vestíbulo, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, los canales membranosos. Y dentro de estos canales membranosos vamos a encontrar las células aferentes ciliadas que van a tener los otolitos, que conjuntamente con las células que van a estar en el utrículo y el sáculo acá, van a formar esta rama, ¿no es cierto?, que va a ser la pars vestibular del nervio auditivo, ya que de acá se va a originar la rama coclear, que tiene que ver sobre todo con la audición, para finalmente formar el nervio auditivo. Si el trastorno está localizado solo en esta rama, me va a generar trastornos vertiginosos. Esa es la neuronitis vestibular, que tiene etiología idiopática, algunas veces está asociada a afecciones virales, ¿no? Y la evolución es espontánea, ¿no? Manejo sintomático nada más en estos pacientes. A diferencia del neurinoma, del acústico, en el cual sí existe una tumoración, es un schwannoma que genera compresión de toda la rama nerviosa. Y como ven, incluso puede comprimir el nervio facial también acá. Esta sería la rama vestibular, que viene del utrículo y del sáculo contenidos acá en el vestíbulo, y de los conductos semicirculares. Y esta sería la rama coclear, que viene o que nace o se origina en el órgano de Corti a lo largo de toda la columna membranosa de la cóclea. ¿Ya? No se olviden, ¿no? Tiene dos ramas el nervio acústico. Entonces, el vértigo de origen central. Habíamos dicho que los vértigos de origen central y periférico tienen dos características importantes. Tres, hasta tres, ¿no es cierto? Primero, los vértigos de origen periférico son bruscos, de inicio súbito, ¿no es cierto? A diferencia de los de origen central, que son más lentos, ¿no es cierto? Más progresivos, ¿ya?
Los vértigos de origen periférico tienen la característica de que, además de ser rápidos y bruscos, también desaparecen rápidamente. ¿No es cierto? No generan crisis, no generan reagudizaciones, a diferencia de los centrales que sí, evolucionan lentamente, ¿no? Y de manera progresiva. Los vértigos de origen periférico generaban cortejo vegetativo, ¿no es cierto? Hipotensión, palidez, taquicardia, a diferencia de los centrales que no generaban ningún trastorno de ese tipo, ¿ya? Entonces, el vértigo de origen central suele producir sensación subjetiva de giro, ambos, ¿no es cierto? Sí. El central sí genera sensación subjetiva de giro. Produce inestabilidad constante. Sí, ¿no es cierto? Habíamos dicho que la evolución es lenta y progresiva, o sea que la inestabilidad que va a generar va a ser constante a lo largo del tiempo que dure este problema, ¿no? ¿El vértigo de origen central aparece solo tras la prueba de provocación? No, ¿no es cierto? A diferencia de un vértigo periférico que, por ejemplo, en el de Bell, uno se para y aparece. O, como les decía, cuando uno tiene una lesión cervical, cuando hace el giro, aparece. Pero en el vértigo central no necesita un estímulo. El paciente tú le dices que se levante y camine y ya empieza con el trastorno en el equilibrio, ¿no? ¿Es armónico con las demás manifestaciones espontáneas? No, ¿no es cierto? El central, habíamos dicho que no lleva cortejo vegetativo. El periférico, sí. Entonces, si hay una manifestación espontánea como una hipotensión o una sudoración, entonces será más de origen periférico. ¿Evoluciona en crisis? No, ¿no es cierto? Habíamos dicho que el vértigo central evoluciona de manera solapada, pausada, continua. ¿Ya? Tanto en el vértigo periférico central como periférico hay sensación de giro, subjetiva de giro, ¿no? Pero el central, recuerden que se va a caracterizar no tanto por el vértigo, sino por el trastorno en la marcha. Entonces vamos a tener más vértigo en el de origen periférico que en el de origen central. ¿Ya? Entonces acá la respuesta sería la B, ¿no? Que produce inestabilidad constante. Entonces, algunos criterios para distinguir un vértigo central de un vértigo periférico, ¿no es cierto? Latencia en síntomas en nistagmus. Bueno, la gravedad del vértigo en el periférico es grave y en el vértigo central es leve. ¿Ya? Esto es importante. Esta es una característica importante que nosotros tenemos que ver. Otra, inestabilidad postural. Capaz de caminar, una inestabilidad unidireccional, pero en el central, caída al caminar, inestabilidad grave. Entonces, para distinguir un vértigo central de un periférico, tenemos dos pautas, ¿no es cierto? El periférico se va a comportar más como un síndrome vertiginoso, lo que acabamos de decir. Y el central se va a comportar más como un síndrome que altere la marcha, con menos componente vertiginoso. ¿Ya? En el vértigo periférico puede haber pérdida de la audición, sí, ¿no es cierto? Habíamos visto que el Meniere puede ir asociado a una hipoacusia, pero en el cambio en el vértigo central no, la mayoría de veces está ausente. Síntomas neurológicos. En el vértigo periférico puede estar ausente, pero sí está presente, y en el vértigo central raramente se va a presentar estos síntomas vegetativos, ¿no? Entonces acá tenemos dos características, ¿no? El vértigo periférico es grave y en el central no. Y el trastorno en la marcha en el de origen central va a ser mayor que en el periférico. ¿Mm? Acá tengo otro cuadrito. Este. Entonces, el desequilibrio en el periférico va a ser moderado y en el central va a ser severo. O sea, si un paciente con Meniere, por ejemplo, que tiene vértigo periférico, le decimos que camine, pues va a poder caminar, pero sí va a tener la sensación de que gira las cosas alrededor. Pero en el central el desequilibrio va a ser recontra severo, ¿no? El rombe va a ser recontra positivo y se va a lateralizar hacia... Puede ir adelante, atrás o a los lados, no importa, ¿no? Los síntomas vegetativos en el periférico van a ser severos y en el central pueden ser mínimos.
pero predominan en el periférico. Los síntomas auditivos son más comunes en el periférico y más raros en los centrales. Y la compensación en el periférico es rápida, ¿no? Inicio brusco, se repone rápidamente también. En cambio, en el central, la evolución es pausada, lenta, calmada, hasta definir el cuadro que esté generando este tipo de vértigos, ¿no? Indica el signo de debut más frecuente del neurinoma del octavo par, o sea, del vestíbulo coclear, del nervio vestíbulo coclear. Entonces, si es un neurinoma, ¿no es cierto? Va a generarse compresión tanto de la rama vestibular como de la rama coclear. Como les había dicho, ese es un tipo de schwannoma. No es frecuente, ¿no? La localización generalmente es por dentro del conducto auditivo interno. Una vez que atraviesa el facial y el octavo par, el conducto auditivo interno, se genera esta lesión, ¿no? Con la consiguiente compresión de ambos ramos, tanto vestibular como coclear. Entonces este paciente va a generar primero una hipoacusia, ¿ya? Y luego los síntomas de la rama vestibular. Puede generar también vértigo, ¿no es cierto? De origen periférico en este caso. Entonces, vértigo periférico sí puede presentar un neurinoma, pero recuerden que el vértigo es más predominante cuando se genera una irritación de la propia rama vestibular del octavo par craneal, o sea, del ramo vestibular. Y para esto tenemos una patología propia que se llama la neuronitis del vestibular, ¿no es cierto? Que esa patología sí va a asociarse a vértigos y no a hipoacusia. Entonces, diferencia entre un neurinoma del octavo par y una neuronitis vestibular es precisamente que en una hay hipoacusia y en la otra no la hay. En una, sobre todo eso, porque recuerden que en el neurinoma sí puede haber vértigo, pero de manera progresiva. Lo primero que se va a presentar va a ser la hipoacusia. Vértigo central por afectación cerebrosa no tiene nada que ver porque recuerden que el neurinoma está dentro del conducto auditivo interno, ¿no? Acufenos pulsátil puede asociarse, otorragia muy pocas veces a no ser que la lesión crezca, ¿no? Y generalmente son tumores benignos, son schwannomas que responden al tratamiento o a la ablación quirúrgica, ¿no? Son cirugías de corta duración, de respuesta favorable para el paciente, ¿no? Y de recuperación también rápida. Entonces la B es la respuesta correcta. Entonces miren, este es un neurinoma, ¿no? Que se está generando a la entrada del conducto auditivo interno, ¿no? Que va a afectar tanto la rama vestibular como la rama coclear que está acá abajo, ¿no? Y por compresión también puede afectar al ramo facial, ¿no es cierto? Bueno, acá faltaría lo que se llama el ganglio de Gasser, ¿no? Generando síntomas faciales, ¿no? Una parálisis facial periférica. La característica de este que es un schwannoma, ¿no? Por medio de una TEM podemos identificar la lesión lateral y se hace la ablación quirúrgica de esta lesión, ¿no? Es el tratamiento. Ante un absceso periamigdalino, la actitud correcta es... Recuerden que la actitud correcta ante todo absceso es drenaje, ¿no es cierto? No hay que antibióticos, 2 semanitas más, nada. Todo absceso fluctuante, obviamente. Si estamos hablando de un absceso y es una lesión con fluctuación, ¿no es cierto? Y con zona de probablemente declive para el drenaje. Si no, estaríamos hablando de una celulitis, ¿ya? Entonces, todo absceso debe ser drenado y el drenaje siempre tiene que ser en la zona de declive, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Una punción para cultivo de antibiograma? No, pues no, de nada nos va a servir. ¿Punción y drenaje? Sí. Penicilina y antiinflamatorios hasta obtener drenaje espontáneo, no. Recuerden que ¿cuál es el germen que predomina en la boca? Bueno, de manera general son los anaerobios, ¿no es cierto? Entonces, la penicilina no va a hacer muchas cosas ahí, ¿no? Amidalectomía de urgencia, no hay, pues no hay una amidalectomía de urgencia.
No drenar si no es bilateral, no, tiene que drenarse. ¿Ya? Entonces todo absceso de cualquier localización tiene que ser drenado. Entonces lo que vamos a hacer es un drenaje del absceso. Punción y drenaje. Y obviamente acostúmbrense a cultivar todas las secreciones que puedan obtener en un paciente, porque eso los va a ayudar a mejorar el esquema terapéutico que van a tener. Entonces, cultiven todo lo que tengan a la mano. Todo, todo, absolutamente todo. Entonces, esto es un absceso perimigdalino. Antiguamente se hacía así. Ahora lo que hacemos es con electrocauterio hacer una pequeña incisión, se drena, ¿no es cierto?, la zona de declive y la resolución es más importante. El sangrado es mínimo, ¿no? Es un absceso perimigdalino. Los cuerpos extraños de la vía aérea superior se alojan con mayor frecuencia bueno, siempre tienen que tener esta premisa en cuenta. Si ustedes van a tener un cuerpo extraño en la vía aérea, pues lo primero que tienen que hacer es la famosa maniobra Heimlich, porque si el paciente se va a ir y entra dentro de la cápita de vía aérea permeable, ¿no es cierto? Muy pocas veces vamos a tener pacientes que se pasen objetos y que tengan cuerpos extraños en la vía aérea. Y si sucede eso, pues debido a que el bronquio derecho es más vertical y de mayor diámetro, a diferencia del izquierdo que es más horizontal y de menor diámetro, si es que por casualidad pasa un cuerpo extraño, se localizaría en esa zona. Pero recuerden, cuerpos extraños podemos tenerlos en el esófago y no generar ninguna sintomatología o sensación de disfagia, pero cuando un cuerpo extraño está en la vía aérea es peligro inminente, ¿no es cierto? Porque si yo no tengo mi vía aérea permeable, lo que va a hacer mi paciente es morirse, se va a asfixiar, ¿no es cierto? Entonces, si es que pasa la cuerda vocal, logra pasar ese cuerpo extraño a la cuerda vocal, se va a localizar en el bronquio derecho. No recuerdo haber visto un cuerpo extraño en la vía aérea en todo este tiempo que estoy ahí en el hospital. No recuerdo. Sí he visto pues cuerpos extraños en el esófago. Lo mismo tienen que ustedes determinar, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de determinar que la vía aérea esté permeable? Conversando con el paciente, ¿no es cierto? El hecho de que el paciente responda a sus preguntas o responda adecuadamente al habla significa que la vía aérea esté permeable, que no hay obstrucción en esa zona. ¿Ya? Entonces, en caso existiera, nosotros pueden tener la opción, primero la fibrobroncoscopía, al igual que la endoscopía, puede generar la extracción del cuerpo extraño en caso lo haya. Y si no, ya tenemos que ir al área quirúrgica, pues, ¿no? Pero es muy, muy difícil, ¿no? Muy difícil que un cuerpo extraño caiga a la vía aérea. No sé si alguno de ustedes ha visto alguna vez, ¿no? Yo no he tenido la oportunidad de ver. Sí, cuerpos extraños en la orofaringe, sí, ¿no? En el esófago, hace 2 semanas, lo último que vimos fue una chapita en el esófago. No era de gaseosa, de cristal. ¿Ya? Aunque los niños, bueno, se puede encontrar de todo, ¿no? Pero, como les digo, cuerpo extraño en la vía aérea sí nos debe preocupar totalmente. ¿Ya? Nos debe preocupar, porque ese paciente se nos puede ir. ¿Ya? Pero un cuerpo extraño en el esófago, si ustedes tienen un paciente que se ha pasado, por ejemplo, un huesito de pollo o una chapita como este paciente, primero tienen que tranquilizarlo. ¿Ya? Decirle, bueno, lo más importante es que estás vivo y que no esté en tu vía aérea. Lo demás ya, eso va a venir después. Pero que no esté en la vía aérea es lo más importante y eso debe decir al paciente para que se tranquilice, ¿no? Para que después llamen al gastroenterólogo para ver si lo puede sacar y si no se puede sacar, lo saca el cirujano de tórax o el cirujano cabeza y cuello, ¿no? Porque muchas veces este paciente de la chapita, por ejemplo, el endoscopista entró pero no pudo sacarlo. Estaba tan adherido a las mucosas que no podía agarrar con el endoscopio. La pincita del endoscopio también es bien suave, es delgadita y chiquita, pues entonces no había superficie de adhesión o dónde asirse para poder jalarlo. Pasaron incluso una sonda, una cánula de Dormia, no sé si han visto, una cánula de Dormia es como una canastilla que entra colapsada, activamos y se expande como una bolsita, una canastilla, ¿sí? Y jala todo lo que puede encontrar ahí.
Eso lo utilizamos, por ejemplo, cuando hacemos CEPRE, las colocolitiasis, ¿no? Así salen los calculitos. Pero no pudieron. Estaba en el esófago cervical, entre el esófago cervical y torácico estaba la chapita. Entonces, como no pudimos sacarlo, tuvo que entrar cabeza y cuello, ¿no es cierto? Hizo una disección, ¿no es cierto? Levantaron el platisma, levantaron la tiroides, lateralizaron la tráquea, abrieron el esófago, lo sacaron y lo volvieron a cerrar. Fácil, ¿no? Y ya pues, por abrir la botella pues, con su boca, en ausencia de destapador, ¿no? Pero ya hay pues los twist off. Por eso es que se tragó la chapita, ¿no? No crean que ha estado probando, comiendo. Esa ha sido la causa, pues, ¿no? La, que muchos ya no van a hacer eso, no hagan eso, muchachos, ¿no? Y hay los twist off. Así que la traqueotomía de urgencia se realiza. Ahora, traqueotomía de urgencia no es un término correcto, porque no hay traqueostomía de urgencia. Traqueostomía o traqueotomía, ¿ya? ¿Qué es traqueotomía? Traqueotomía simplemente es la incisión, ¿ya? Y la traqueostomía, ostomía significa abocar un órgano hueco hacia el exterior, ¿ya? Entonces, si yo estoy en una emergencia, por ejemplo, en la emergencia del hospital, y tengo un paciente en el cual yo tengo que asegurar una vía aérea, pero que no dispongo, ¿no es cierto?, para poder utilizar una cánula de mayo o no puedo colocar un tubo endotraqueal, tengo que obligatoriamente hacer una vía aérea quirúrgica de emergencia. Y mi vía aérea quirúrgica de emergencia no es una traqueotomía o no es una traqueostomía, sino es una cricotiroidotomía, ¿no es cierto? Entre el cartílago cricoides y el cartílago tiroides hay una membrana, es la membrana cricotiroidea, y es en esa membranita en la que ustedes hacen una incisión transversal y pueden colocar el casquete del lapicero, la agujita que están llevando para inflar la pelota, no sé, todo lo que se les ocurra. Pues pueden colocar un tubo endotraqueal por ahí, una cánula de mayo, una sonda nasofaringea, todo lo que permita ingreso de aire hacia el organismo en una emergencia, ¿ya? Una vez que nosotros hayamos resuelto esa emergencia, porque así yo puedo asegurar mi vía aérea en la emergencia, recién puedo plantear en mi paciente hacerle una traqueostomía. Y la traqueostomía es un procedimiento reglado, ¿no es cierto? Es un procedimiento que se hace en sala, ¿no?, con una anestesia general, paciente, y es un procedimiento bien regladito porque a nivel del segundo y tercer anillo traqueal, que es donde se hace, es una superficie muy vascularizada, recontravascularizada, que si nosotros hacemos una traqueostomía de urgencia ahí, probablemente lo que generemos va a ser sangrado profuso, y ese sangrado puede ser letal para el paciente, ¿ya? Entonces, el término traqueostomía de urgencia no existe. Pero sí puedo hacer una traqueotomía, ¿no es cierto? Y a eso es a lo que se refiere esta pregunta, traqueotomía. Pero ustedes ya saben que la vía quirúrgica de emergencia es la cricotiroidotomía. Si yo quiero hacer una traqueotomía porque el paciente pues tiene una lesión severa facial y también tiene una exclusión de la laringe, entonces abordaré la tráquea más abajo. Entonces igual a una incisión longitudinal, transversa, perdón, ¿no es cierto? Y si puedo acceder, el acceso es longitudinal. Corte transversal y acceso longitudinal, igual coloco un casquete lapicero, coloco un tubo endotraqueal o cualquier elemento que me permita a mí tener permeable la vía aérea, ¿no? Entonces, si queremos hacer una traqueotomía nada más, la realizaremos entre el segundo y tercer anillo traqueal. En la membrana cricotiroidea, la coniotomía, ¿no es cierto?, es la vía quirúrgica aérea de emergencia, es la que nosotros utilizamos cuando no tenemos facilidad de colocar un tubo endotraqueal o una cánula, sobre todo un tubo traqueal, ¿no? Que sea la manera de conseguir una vía aérea definitiva de un paciente politraumatizado o un paciente con trauma cráneoencefálico glauco menor a 8 es el tubo endotraqueal. Pero si yo tengo una fractura maxilar, por ejemplo, mandibular, perdón, con desprendimiento de piezas dentarias, sangrado profuso, no voy a poder intubar al paciente. Entonces, de frente tengo que irme acá.
Si veo, bueno, hago mi cricotiroidotomía, una incisión longitudinal y ¡plup! Coloco. Si yo no tengo accesibilidad hacia la laringe, por lesión también, me voy más abajo, hasta poder lograr y conseguir esa vía aérea. Si yo no consigo esa vía aérea, el paciente se va a morir. Y de nada va a servir que le haya pasado 3 paquetes de sangre, que le haya hecho su ecografía, que le haya suturado sus heridas, que le haya fijado las fracturas. Se va a morir porque la parte A no la hemos cumplido. Muy bien, entonces la respuesta es la C. Ojo que la premisa acá dice traqueotomía, no dice traqueostomía, porque la traqueostomía es un procedimiento reglado y normado. Pero antes de una traqueotomía yo tengo que pensar en una cricotiroidotomía, ¿no? Entonces, impresiona que acá han colocado, esta es la cricotiroidotomía, miren. Cartilotiroides, cartilocricoides, acá está la membrana. Hacemos una incisión y colocamos lo que tengamos a la mano. Muy bien. Recuerden que el nervio vago, ¿no es cierto? Va a generar ramas simpáticas, un nervio sensitivo motor que va a discurrir desde el encéfalo, va a pasar en la región cervical, va a discurrir a través del tórax hasta el abdomen para terminar finalmente en el estómago, ¿no es cierto? Es un nervio con un recorrido muy largo y relaciones muy extensas, ¿no? En la parte cervical, existen dos nervios importantes que derivan de este nervio, que es el famoso laringio superior y el laringio inferior o laringio recurrente, ¿no es cierto? El laringio inferior se llama laringio recurrente, cuyo nacimiento también va a ser diferente, ¿no? El laringio derecho, ¿no es cierto?, sale o va a nacer por debajo de la arteria subclavia, ¿no? Y el laringio izquierdo, ¿no es cierto?, va a tener un origen mucho más inferior, ¿no es cierto?, por debajo del callado de la aorta. Eso significa que el laringio izquierdo, perdón, incluso puede lesionarse con lesiones torácicas, ¿ya? Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El laringio superior tiene efectividad sensitiva y motora solo para un nervio, que es el cricoaritenoideo. Es el único nervio, es el único músculo que va a inervar el laringio superior. Y tiene actividad sensitiva para todo lo que es la glotis superior, la glotis y la infraglotis. En cambio, el laringio inferior va a inervar a toda la musculatura intrínseca, ¿no es cierto?, de la laringe, a excepción del que inerva el laringio superior, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una sección del nervio vago, inmediatamente a la salida del cráneo, bueno, además de generar otros problemas, como les digo, el vago discurre a lo largo de la orofaringe, cervical, torácica y abdominal, además de generar otros síntomas que, bueno, lo vamos a ver en otro capítulo. Lo que va a generar en todo caso es sección del nervio laringio superior y laringio recurrente. Y si esto sucede, ¿no es cierto?, va a generar una anestesia a lo largo de toda la supraglotis e infraglotis, ¿no es cierto? Y va a generar, obviamente, trastornos en la fonación, ¿no? Entonces, anestesia del vestíbulo laringio, sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el laringio superior es totalmente sensitivo. Disfonía sin disnea. Se puede asociar disnea, ¿ya? Recuerden que la disnea en el paciente se va a generar porque va a existir ausencia de reflejo de tos, ¿no? Y al perder la función del laringio inferior sobre todo, la parálisis de las cuerdas van a ser en posición medial, ¿no?
Inclusive puede ser que la saliva o cuerpos extraños o los alimentos pasen hacia la vía aérea. Entonces el paciente entra, ¿no es cierto? Se aspira, pues, ¿no? Generando disnea también. Disfagia leve. La disfagia va a estar asociada, ¿no es cierto? Recuerden que el vago discurre a lo largo de las paredes laterales del esófago, ¿no? Tanto derecho como izquierdo. Llega al estómago y el izquierdo se hace anterior y el derecho se hace posterior para terminar de inervar, ¿no es cierto?, la cara anterior y posterior del estómago. Ahí termina justo en el píloro, ¿no? El nervio de la target, que eso lo van a ver después en cirugía. Microaspiraciones sí, ¿no es cierto? Porque al perder la anestesia o la sensibilidad del vestíbulo laringio, al perder la sensibilidad se va a perder el reflejo tusígeno. Entonces saliva o el reflujo gástrico puede entrar y generar microaspiraciones en el paciente. Lo que no va a generar es la parálisis del velo del paladar, porque el paladar está inervado por el gloso faríngeo. Entonces acá la respuesta es la C. De, del recorrido del nervio vago a nivel cervical, ustedes tienen que acordarse siempre del origen, tanto del recurrente izquierdo como del recurrente derecho, que es pregunta de examen, ¿no? Siempre les preguntan, el recurrente derecho nace de y el recurrente izquierdo nace de, ¿no? Entonces, el recurrente izquierdo, recuerden que nace una vez que pasa el callado de la aorta, asciende por delante del callado aórtico, ¿no es cierto?, hacia las paredes laterales del esófago, y entre la tráquea y el esófago asciende, ¿no es cierto?, hasta involucrarse en los músculos intrínsecos de la laringe. De ahí la importancia de que cualquier lesión torácica en el lado izquierdo puede generar disfonía. Entonces existen algunos tumores que se localizan, por ejemplo, en el ápice torácico izquierdo, ¿no? Que pueden, que pueden cursar con disfonía, ¿no? Esa es la causa. Pero en el lado derecho no sucede eso.